Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de religión. Como bien lo saben, vamos a analizar las religiones más influyentes del mundo. Pero antes de eso, durante el recorrido de estas clases, vamos a ir indagando, vamos a ir haciendo una investigación con respecto a cómo fue el origen de estas religiones, cómo fue el origen de sus cosmovisiones filosóficas y cómo ha sido su desarrollo histórico. Entonces, aquí vemos algunas de las religiones más representativas. Vemos el cristianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo. Y bueno, entremos en materia. Existe una pregunta que resulta interesante para el estudio de lo que son las religiones. Y lo primero es que debemos ir a la etimología de esta palabra. ¿Cuál es la etimología de la palabra religión? Entonces vamos a verla en un momento. Religión es una palabra latina, ¿cierto? Viene del latín. ¿Y qué significa esa palabra religión? Entonces la vamos a dividir en dos partes. ¿Listo? Entonces esta palabra la vamos a dividir en dos partes. Y vamos a ver entonces cuáles serían esas dos partes. Entonces la primera palabra sería re y la segunda palabra sería ligare. La palabra religión viene de la palabra latina religare. Y aquí encontramos entonces dos palabras que nos van a otorgar o nos van a amplificar el concepto y el significado de la palabra religión. Entonces, observemos muy bien. Dice así, la palabra religare viene a ser lo siguiente. Este prefijo re significa volver. ¿Listo? Volver. Y el siguiente prefijo, que es ligare, significa unir. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. La palabra re o el prefijo re significa volver y ligare significa unir. Entonces observemos muy bien. Revolver y ligare, unir. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la palabra religión? La palabra religión significa volver a unir. ¿Listo? Eso es la etimología de la palabra religión. Entonces, viene del latín religare, que significa volver a unir. Pero ¿volver a unir a quiénes? Ah, muy bien. Volver a unir al hombre con su creador, con Dios. Eso significa la palabra religare o la palabra religión. Volver a unir al hombre con Dios. Todas las religiones en sus discursos de pensamiento van a decir, o en su discurso teológico, van a decir que el hombre, por causa de su maldad, está separado de Dios. Por eso viene entonces esta palabra tan importante, volver a unir al hombre con Dios. ¿Y cómo se vuelve a unir el hombre con Dios? Entonces, resulta que en cada una de las religiones se dan unas pautas distintas para que nosotros nos podamos otra vez encontrar o nos podamos amistar con Dios, porque en este momento se piensa que los que no practican alguna religión están enemistados con Dios. Entonces la religión lo que brinda son unas bases, unas creencias, unas series de rituales
para unir al hombre de nuevo con Dios. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo que la palabra religión significa volver a unir al hombre con Dios, hablemos de los aspectos que hacen a una religión. Entonces, observemos los siguientes aspectos. El primer aspecto que hace a una religión va a ser el aspecto doctrinal. Y cuando hablamos del aspecto doctrinal, estamos hablando de las creencias. Entonces vamos a hablar de las creencias de un grupo determinado. ¿Listo? Ese es el aspecto doctrinal. Las creencias de un grupo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos una serie de dogmas, es decir, una serie de principios que van a determinar el pensamiento filosófico de una religión. Un ejemplo de este podría ser la doctrina de la Trinidad, que está pues obviamente en el pensamiento del cristianismo. La doctrina de la Trinidad, en la que se piensa que Dios, aunque es uno, está compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una doctrina. ¿Listo? Bueno, esa es la doctrina, una doctrina del cristianismo. Otra doctrina que podríamos dar como ejemplo puede ser la doctrina de la reencarnación, que está determinada en el hinduismo y también en el budismo. ¿Listo? En el budismo. Bueno, ahí tenemos entonces dos ejemplos de lo que es el aspecto doctrinal. Vamos con un segundo aspecto. ¿Y cuál es ese segundo aspecto? Ese segundo aspecto va a ser el aspecto ritual, o también conocido como el aspecto cultural. Y se refiere al servicio, se refiere al culto, se refiere también a las fiestas, ¿cierto? Y a todo ese conjunto de prácticas religiosas que determinan a una religión. ¿Listo? Un ejemplo de ello puede ser la oración, que está en todas las religiones, y las fiestas. Un ejemplo, Semana Santa, ¿cierto? Que se celebra en nuestra cultura, al ser pues obviamente una cultura cristiana. Bueno, esos son los dos aspectos primordiales que caracterizan a una religión. Vamos con el tercer aspecto. El tercer aspecto nos dice lo siguiente. Entonces, vendría a ser el aspecto moral. ¿Y qué es el aspecto moral en una religión? Pues es el conjunto de normas, ¿cierto? De reglas que caracterizan a una religión. También se pueden llamar mandamientos. Entonces, pues, como bien lo sabemos, para el cristianismo y para el judaísmo, el decálogo, que son los 10 mandamientos, pueden ser un ejemplo de este aspecto religioso. ¿Listo? Si una religión no contiene alguno de estos 4 aspectos de los que vamos a hablar, pues no puede llamarse religión. Por último, encontramos entonces el aspecto social. ¿Listo? El aspecto social. ¿Y qué vendría a ser entonces el aspecto social?
el aspecto social viene a ser la influencia que ha tenido la religión, ¿cierto?, en el mundo. Ojo, esa influencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Listo? Cuando hablamos del aspecto social de una religión, nos estamos refiriendo también a la historia de esa religión. ¿Qué ha hecho o qué pensadores han surgido en esa religión que han impactado al mundo durante su transcurrir histórico? Bueno, entonces, esos son los aspectos de una religión. Nos vemos en una siguiente clase. Dios los bendiga.